No sé qué clase de críticas o malos comentarios pueda recibir por contar esta historia, así que prefiero permanecer en el anonimato. Independientemente de los detalles que están a punto de escuchar, quiero confesar que jamás esperé presenciar una escena tan desgarradora como aquella que me dejó traumada y con miedo hasta de mi propia sombra por el resto de mi vida. Aunque crecí, aún tengo pesadillas con lo que sucedió. Es algo que no se lo deseo a nadie, ni siquiera al que se considere mi peor enemigo. Ocurrió en la década de los 80, cuando vivía en un pueblo donde las personas sabían cómo divertirse y hacer la vida un poco más interesante. Me hallaba cursando el último año de la preparatoria, pero sin intenciones de ingresar a una universidad. No solo porque mi familia no contaba con los recursos para eso, sino también porque mis ojos estaban puestos en otro lado. Su nombre era Adrián, y poseía el rostro más hermoso que pudiera haber en esta tierra. Era el payaso de un circo que hacía gira por todo el país, y en aquella ocasión llegaron a mi pueblo para quedarse varias semanas. En poco tiempo mi romance con ese hombre floreció, cuando lo visité atrevidamente en uno de los remolques donde residían los demás miembros del circo. Su función fue espectacular, pero verlo sin ese disfraz y el exagerado maquillaje era lo mejor. Caí rendida a sus pies con solo escucharle la voz, y a pesar de que sabía que no podía acompañarlo, decidimos aprovechar lo más que se pudiera el tiempo que se quedaría en el municipio. Para poder asistir a sus funciones, desde el viernes hasta el domingo, debía escaparme de mis padres y en ocasiones robarles algo de dinero para poder pagar la entrada. Adrián muchas veces se ofreció a hacerme entrar gratis, pero lo rechazaba, diciéndole que ese era su trabajo, y no quería perjudicarlo por nada del mundo. Apenas terminaba su show, nos adentrábamos en el monte que rodeaba la carpa, aprovechando la oscura noche. Y ahí hacíamos de las nuestras, sin que nadie nos descubriera. Mantuve eso en secreto hasta de mis mejores amigos. No quería que nadie lo arruinara, y quedarme callada era lo mejor que podía hacer. Hasta que llegó aquella noche que lo cambió todo. Días antes, se estaban esparciendo rumores de un supuesto depravado que se disfrazaba como payaso para atemorizar a las personas. Para ese entonces, habían reportado al menos 5 desaparecidos, y la gente no dejaba de echarle la culpa a mi amado, porque era el único que poseía un disfraz que concordara con las similitudes del que todos creían que era el secuestrador. Más de una vez, allanaron los remolques de los miembros del circo en un intento por conseguir evidencia que los condenara a todos, no solo a Adrián. No hallaron nada, y eso hizo que el circo recuperara un poco la confianza del pueblo, para que siguieran asistiendo los fines de semana a sus funciones, antes de que se fueran a otro municipio. Yo nunca sospeché de Adrián. No parecía la clase de persona que llevara una doble vida, como payaso y criminal al mismo tiempo. Pero esa noche, desafortunadamente, yo me daría cuenta de la verdad desgarradora que abarcaba todos esos secuestros que hacían temblar de miedo a los habitantes del pueblo. Me encontraba observando el show del payaso que me enamoró, y cuando estuvo a punto de terminar, me salí de la carpa y me disponía a dirigirme a la zona del monte donde siempre nos veíamos. Tristemente, ya no volvería a tener contacto placentero con Adrián más nunca en la vida. Y eso debido a que no se presentó, al menos no con vida. Me desesperé sentada con la espalda recostada sobre el tronco de un árbol, mientras escuchaba el ruido de la gente marchándose hacia sus casas, hablando una y otra vez de la que consideraban su función preferida,
Mi cita debió haber llegado desde hacía varios minutos, y eso me inquietaba, al mismo tiempo que me bajaba los ánimos. No sabía qué hacer, y al final decidí que quería ir a su remolque para reclamarle el haberme dejado ahí plantada. Fue difícil esconderme de toda esa gente para poder regresar al circo. Le pregunté a todos los miembros por Adrián, y solo unos cuantos me dijeron que lo vieron camino al monte. Tal vez hacer sus necesidades, me comentaron. Eso me llenó de esperanzas, y corrí de regreso para verlo. Pero no tenía idea de que lo que vería sería su cuerpo en condiciones que prefiero no detallar tanto. Agonizaba mientras el disfraz de payaso se tornaba de rojo poco a poco. Grité como loca, pero nadie me escuchaba. Tenía mucho miedo de acercarme y tocarlo, aunque parecía que aún respiraba, pero con mucha dificultad. Con su último aliento, me pidió que huyera, y después la vida lo abandonó para siempre. Retrocedí un par de pasos, mientras mi mente asimilaba esa escena, y fue entonces cuando surgió, de entre la oscuridad de los árboles, un payaso idéntico al que Adrián se disfrazaba, pero en lugar de dientes había colmillos. Sus ojos eran rojos y parecían brillar como las luces de Navidad. Aparte de que apoyaba sus manos en el piso para poder avanzar, simulando la postura de un perro, o lobo, o quién sabe qué cosa. Parecía la escena de una buena película de terror, y esperaba que alguien llegara y me dijera que todo eso era una broma de mal gusto, pero tal cosa nunca sucedió. Estaba claro que lo que tenía frente a mis ojos no era un ser humano, al menos no uno ordinario. Apenas intentó acercarse a mí, di la vuelta y corrí de regreso a los remolques, y les dije a todos lo que vi. Esos tontos no hicieron más que burlarse de mí, diciendo que Adrián era un sinvergüenza y que todo debía ser una broma para deshacerse de mí. Con rabia, me regresé al pueblo, aún con el miedo de la escena que presencié. No volví al circo, pero pronto muchos de los miembros se tragarían sus palabras. En las 2 últimas semanas que le quedaban de estadía en el pueblo, perdieron la vida 7 de los integrantes. Sus cuerpos fueron hallados en condiciones similares al de Adrián, el cual no pareció importarle a nadie, porque de alguna manera alguien tomó su lugar y nadie lo notó. Siguió haciendo shows y todo eso. Fue un amigo el que me dijo que el payaso tenía ciertos cambios, como ojos rojos y colmillos, que su show era muy aburrido en comparación al de antes. Yo sabía que ese no era el hombre del que me enamoré, pero nadie me creía. Pronto el circo se fue y tuvieron funciones en otros municipios, pero en todos se encontraban cuerpos sin vida de los miembros, hasta que el dueño decidió venderlo todo e irse muy lejos. No tenía manera de saber qué fue lo que sucedió, ni quién era aquel o aquello que suplantó al verdadero payaso inofensivo. Pero estoy segura de que debió ser él el que provocó todas esas muertes. Su paradero era todo un misterio, y yo solo rezaba para que no se atreviera a regresar a mi pueblo. Lo que comenzó como un juego terminó convirtiéndose en la tragedia más grande que nuestro pueblo vivió. Nadie tenía idea de que entre los árboles se escondía un mal que nos acechaba de una manera muy sigilosa. Mis amigas y yo tuvimos la mala suerte de encontrarnos en el lugar y momento equivocados, y por eso quedamos marcadas.
aunque algunas no vivieron para contar la historia. Soy Gabriela Quintero, y este es mi relato. Ocurrió cuando apenas era una niña de 13 años. Recién había entrado a estudiar el bachillerato en mi pueblo, y como me cambiaron de curso hice nuevas amigas. Aquellas pronto se convertían en las mejores e inolvidables. En poco tiempo nos hicimos muy unidas, y no hacíamos nada separadas de las otras. Eran niñas educadas y de buena familia, con las que mis padres me dejaban andar libremente, sin tener que preocuparse por nada raro. De vez en cuando jugábamos en la casa de alguna para no aburrirnos después de terminar de hacer las tareas. Pero nuestro mejor patio de juegos era una zona específica del monte que rodeaba nuestro pueblo. Nunca nos dio miedo adentrarnos entre esos árboles porque conocíamos el camino de regreso. Aparte de que no se veían animales cerca, porque los ranchos y fincas quedaban muy lejos de ahí. Nadie nos molestaba y disfrutábamos el aire libre, hablando de cuanta cosa, o inventándonos algún juego, mientras las horas se pasaban para regresar a nuestra casa. Fue entonces cuando llegó el día que nos marcaría a todas. No teníamos manera de anticipar lo que ocurría, y por eso la tragedia se llevó a cabo. Una vez que salimos del colegio y almorzamos en nuestras casas, nos reunimos con la intención de ir al monte y jugar a las escondidas. Como ya conocíamos esa zona a la perfección, decidimos adentrarnos un poco más, arriesgándonos a perdernos, encontrándonos con quién sabe quién. Finalmente llegamos a una parte que estaba repleta de árboles, donde era fácil confundirse con el camino, pero nuestra ignorancia pudo más, y decidimos iniciar con el juego. A los pocos minutos nos aburrimos, y entonces decidimos mejorar el juego. Retamos a una de nuestras amigas a que se vendara los ojos y demorara así el mayor tiempo posible, sin que se asustara. La idea era ponerla a prueba por unos cuantos minutos, a ver cómo reaccionaba, y terminó aceptando. Después de vendarla se sentó en el piso, y las demás nos apartamos para escondernos y hacerlo más interesante, en caso de que aquella se quitara la venda. Una vez que se alejó lo suficiente, entendí que eso no había sido una buena idea, y que no quería estar en el monte cuando el sol se ocultara y la noche cayera. Intenté recordar el camino de regreso hacia aquella amiga como pude, pero en el trayecto me encontré algo que me hizo gritar desesperadamente. Se trataba del cuerpo de otra de mis compañeras, tirada en el piso sobre un charco de líquido rojo. Al parecer nadie logró escucharme, y eso provocó que el terror y el miedo se apoderaran de mí. No sabía qué hacer, y lo único que se me ocurrió fue correr hacia donde sea, porque me aturdí tanto que ni el camino de regreso recordaba. Hacía lo posible por llenar mis pulmones con aire, por lo agitada que estaba. Sentía que algo o alguien me perseguía, pero no veía nada. Los nervios se apoderaron de mis sentidos, y hasta que vi a otra de mis amigas correr hacia mí, esperanzada por haberme encontrado. Sonreí hasta que le conté sobre el cuerpo que encontré minutos antes, y dudó en creerme hasta que escuchamos el grito de otra. Al estar rodeadas de árboles, era difícil saber de dónde provenía el sonido, y de nuevo salimos corriendo en un intento por volver a orientarnos y encontrar el camino de regreso al pueblo, sin que nada más nos importara. De tanto correr en múltiples direcciones, terminamos llegando al lugar donde se hallaba aquella que aceptó el reto de vendarse los ojos. Aún seguía sentada en el piso, pero no estaba sola. Delante de ella posaba un payaso, con un atuendo de varios colores y algunas manchas rojas que no parecían combinar con el diseño. Le bailaba y le hacía mofa, pero ella no tenía ni la menor idea
de lo que se hallaba a menos de 1 metro de distancia. Mi otra amiga y yo nos quedamos perplejas al ver semejante escena terrorífica. De ninguna manera íbamos a hacer ruido para que nos descubriera. Solo nos limitamos a observar el espectáculo de terror, rezando para que a nuestra compañera no le sucediera nada malo. Al rato se escuchó un segundo grito y el payaso volteó de golpe. Curiosamente lo hizo en una dirección que le permitió darse cuenta de nuestra presencia. Creo que al hacer contacto visual con él, mi corazón se detuvo por un momento. No me sentía capaz de dar ni un solo paso, y me sentí peor cuando se llevó un dedo a la boca, indicándonos que no hiciéramos ruido. Solo sacó un objeto filoso, largo y puntiagudo, solo para quitarle la vida a nuestra amiga, usándolo sin piedad alguna. No solo vimos, sino también escuchamos sus gritos desgarradores, suplicando piedad. La venda se le terminó cayendo, y al ver a ese payaso, se quedó petrificada, tal vez por el miedo, o porque las heridas ya eran demasiado profundas. Perdió la vida y cayó al piso después de haberse revolcado por unos segundos. Una vez que el autor del cruel acto terminó con lo suyo, volteó a vernos y sonrió para hacernos entender que éramos las siguientes en su lista. Ahí tuvimos las fuerzas para salir corriendo sin mirar atrás. Encontrar esa zona del monte nos ayudó para orientarnos y ya sabíamos qué sendero tomar para regresar al pueblo. Además, en el camino nos encontramos con la otra amiga que faltaba. Nos dijo entre lágrimas que acababa de encontrarse con un cuerpo en un charco de líquido rojo. No tuvimos tiempo para explicarle nada, así que la hicimos correr con nosotras sin parar. Al voltear atrás, se podía ver a lo lejos el payaso, intentando perseguirnos, pero no corriendo, sino caminando, con una paciencia que solo nos asustaba más. Al final llegamos al pueblo gritando para que todos salieran de sus casas y se enteraran del macabro acontecimiento. Recuperamos el aliento y lo contamos todo a unas 20 personas que se nos acercaron rápidamente. No dudaron en llamar a la policía y alertar a las familias de todas, incluyendo las de aquellas 2 que perecieron en el monte a manos de ese payaso despiadado. A pesar de que estaba por anochecer, los policías se armaron y buscaron linternas para ir por las niñas. Unos 10 pueblerinos se ofrecieron a ayudar portando machetes y demás. Por la madrugada, regresaron, pero no con 2 cadáveres, sino con 5. Los otros 3 pertenecían a un policía y 2 voluntarios que perdieron la vida a manos del payaso. Según se rumoró, ellos lograron mandarlo al otro lado con armas y machetes, pero dejaron el cuerpo botado porque no tenían intenciones de traerlo. No volvimos a entrar al monte nunca más, y con el corazón arrugado aceptamos que aquellas 2 buenas amigas ya jamás nos iban a volver a acompañar. Querida comunidad extraordinaria, qué gusto volver a saludarlos a través de este espacio. ¿Qué tal les están pareciendo estos relatos? Sin duda alguna son experiencias bastante fuertes. Querida comunidad, antes de continuar, quisiera recordarles que es importante que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los próximos relatos extraordinarios que estaremos compartiendo en este canal. A su vez me encuentras en mi cuenta personal de Instagram, LocuTonyMX, LocuTonyMX, en donde también, además de conocernos e interactuar, podrás, si así lo decides, compartirme tu experiencia. Esto créeme que lo agradecería sobremanera. Y quisiera recordarte también que si este espacio es de tu agrado, tu interacción es muy importante para apoyarlo. Así que esperaría contar con tu pulgar arriba
saludarte en la caja de comentarios y, por supuesto, que lo pudieras compartir con alguien que creas que puede llegar a unirse a esta comunidad extraordinaria. Queridos oyentes, me despido de ustedes, dejándolos con un último relato y, por supuesto, agradeciendo el favor de su atención. Para muchos, esta historia será aterradora, pero para mí no es más que trágica. La mayor tristeza de mi vida fue provocada por un lunático que disimulaba muy bien ser una buena persona, y por miedo guardé silencio pensando que estábamos a salvo. Cuando el terror llegó a nosotros ya era demasiado tarde para enmendar las cosas. Perdí a la persona más importante de mi vida y voy a cargar con ese peso para siempre. Soy Natalia Hernández y este es mi relato. Tenía 23 años cuando todo pasó. Estudiaba en la universidad y cada tarde llegaba a casa cansada, para luego tener que estudiar después de la cena. Me dediqué tiempo completo a mis estudios para hacer sentir orgullosa a mis padres, quienes notaban mi cansancio y hacían todo lo posible para dejarme las cosas un poco más cómodas en el hogar. Mi madre era muy atenta y no dejaba que el desorden abundara en mi habitación. El único que de vez en cuando me irritaba con sus niñerías era mi hermano menor, Gustavo. Aunque me irritaba cuando le daban ganas de querer jugar, a la hora en la que estudiaba, no podía negar que lo amaba y me agradaba pasar tiempo con él. Era la luz de mis ojos. No había nada en este mundo que no hiciera por él. Y de vez en cuando se lo decía para que se sintiera amado. Pensaba mucho en las cosas que haría después de convertirme en una profesional. Y entre esas estaba el darle todo lo que me pidiera. Nuestros padres ya nos consentían en todo, pero me visualizaba en un futuro donde ese papel lo asumiera yo. Cabe mencionar que por el barrio estaban pasando cosas que no solo inquietaban, sino que aterraban. Al menos 2 familias habían reportado a sus 2 niños pequeños como desaparecidos. La investigación de la policía no daba ningún resultado, pero se rumoraba que el autor de semejantes crímenes se hallaba muy cerca. Debía ser alguien que se pudiera acercar a los más pequeños y manipularlos poco a poco, sin que los demás lo notaran. Así comenzó la desconfianza entre los vecinos, y por seguridad, le dijimos a Gustavo que ya no saldría al parque solo, bajo ninguna circunstancia. Si algo le pasaba, mi mundo se vendría abajo. Pasaron los días, y la situación nos inquietaba, porque veíamos a esas familias desesperadas, y ya sin esperanzas de que sus hijos aparecieran con vida. Fue así como llegó aquella noche, que me hundiría en el terror. Me estaba poniendo mi pijama por la noche, para acostarme a estudiar, cuando me acerqué a la ventana para cerrarla, y desde ahí pude ver que el vecino de al lado me observaba fijamente. Dormía en un segundo piso al igual que él, pero la sorpresa no radicaba en lo que hacía, sino en su atuendo. Se había disfrazado de payaso, y mientras me miraba, se pintaba de rojo los labios, sin que le preocupara que le quedara horrendo. La sonrisa era tenebrosa, y sus ojos me intimidaban. Recuerdo que las piernas me temblaron, hasta que sentí que ya no tenía fuerzas para mantenerme de pie. Así que cerré la ventana y la cubrí con la cortina para luego acostarme y meditar sobre aquella escena que mis ojos presenciaron. Por la mañana, le conté a mi madre antes de irme a la universidad, pero en su tono de voz noté que no me creía ni una sola palabra. Tal vez pensaba que estaba bromeando, pero le resalté más de 2 veces que lo que decía era cierto. Para calmarme, me dijo que hablaría con el vecino sobre eso, pero le advertí que no lo hiciera. Era muy mala idea.
aparte de que no quería problemas con nadie. Al salir de la casa, yo misma lo vi arreglando unas cosas en su jardín. Me saludó, como normalmente habituaba, haciendo como que lo de anoche nunca pasó. Comprendí en ese momento que nadie sospecharía de un hombre que aparentaba ser tan buena persona y que hacía actos de caridad cada cierto tiempo. Su sonrisa era fingida, y yo lo sabía. Escenas como la de esa noche se repetían casi todos los días, y nunca me acostumbré. Cada que iba a cerrar mi ventana, lo veía en la suya, a veces hasta bailando como si lo estuviera haciendo desde hace mucho tiempo, esperando a que yo me asomara. No conozco algo más enfermizo que eso. Pronto me di cuenta que ese hombre hizo que le tuviera temor a los payasos, y ya ni en los parques me quería encontrar uno, y menos en las fiestas infantiles, a las que me tocaba llevar a mi hermano menor. Fue entonces cuando llegó la ocasión en la que regresé tarde a la universidad por haberme quedado haciendo trabajos con unas compañeras. Caminaba por la acera, a tan solo 2 cuadras de mi casa, cuando por la espalda me sorprendió un niño corriendo, asustado y llorando, que se aferró a mi mano, diciéndome que lo ayudara, porque un payaso lo estaba persiguiendo y amenazaba con llevárselo para siempre. Al voltear, pude ver al hombre disfrazado de bufón a lo lejos, de pie y mirándonos como si fuera una estatua. Era el mismo que veía casi todas las noches por mi ventana. Sin dudarlo, salí corriendo con ese niño y lo llevé a su casa. Le conté todo a sus padres, quienes llamaron a la policía, y por fin comenzaron a creer que el autor de los secuestros sí era un hombre disfrazado de payaso. La comunidad quedó más alertada, y no dudé en apartarme con uno de los oficiales para contarles sobre las cosas que veía por las noches en la ventana de mi vecino. Llamaron a otra patrulla y entraron a su casa sin previo aviso. Dentro, hallaron el cuerpo de uno de los pequeños que desaparecieron, pero sin rastro del autor. Aún era tarde para respirar aliviada. Las autoridades comenzaron la búsqueda del hombre, asegurando de que pronto lo atraparían. Mi madre me pidió perdón por no haberme creído, y me di cuenta de que cada día que mi hermano respiraba a mi lado era más que una bendición. Sin embargo, me fui a la cama un poco más tarde por todo el asunto, y cuando fui a cerrar la cortina de la ventana, noté que la luz del cuarto donde siempre se asomaba el vecino, con su disfraz de payaso, se encendió de la nada. No era posible que regresara a esa casa, así como sin nada. Los policías lo buscaban. Me quedé mirando por el cristal, a ver si de repente se aparecía, pero tal cosa nunca pasó. Decidí ignorarlo y acostarme a dormir, porque era cuestión de tiempo para que lo encerraran. 5 minutos después, escuché un ruido que provenía desde afuera de mi cuarto. Alguien estaba en el pasillo y le tocaba la puerta a mi hermano. De ninguna manera podrían ser mis padres, y con un miedo tremendo, salí corriendo para indagar. Al abrir mi puerta, me encontré de frente con el payaso, con su maquillaje arruinado por el sudor y la peluca nada de caerse. Sus labios estaban rojos, pero no sonreían. Me miraba con tanto odio y rencor que no dudó en darme un fuerte golpe en la cabeza y dejarme aturdida en el piso. Antes de perder el conocimiento, pude escuchar un grito de mi hermano, para que después reinara el silencio. Para cuando mis padres reaccionaron ya era demasiado tarde. Al despertar me dieron la terrible noticia de que el vecino disfrazado escapó y secuestró a mi hermano, a quien nunca más volví a ver. Mi mundo se vino abajo
y me sentía culpable por no haber podido hacer nada para protegerlo. A los 20 días, nos informaron que encontraron el cuerpo sin vida de ese mismo vecino, aún con su disfraz. Eso eliminó la posibilidad de encontrar al menos el cuerpo de mi hermanito. Nunca me recuperé de eso. Traté de seguir con mi vida, pero no dejaba de sentirme mal al pensar que si yo hubiera dormido esa noche a su lado, tal vez el destino fuera otro. Espero que esté descansando en el paraíso y que algún día pueda perdonarme.